autor intelectual de la muerte del ex senador Amaury García Burgos, del Partido Conservador. Se dice que es testaferro de Henry Loaiza, alias el Alacrán. Usted debe conocer, Roberto, a Amaury García. Francisco Javier, investigado en el radicado como autor intelectual de la muerte de Amaury García Burgos. ¿Por qué? Porque Amaury García Burgos había denunciado en su departamento de Córdoba una contratación extraña entre la empresa oficial Cerro Matoso y unos organismos de seguridad privada denominados Convivir. Y aquí dice este informe de la Fiscalía que el jefe de la Convivir posiblemente lo asesinó al senador. Pero sigue el prontuario, otro proceso, 554. Javier Piedrahíta, esposo de tal, propietario de Uribe Lopera y Compañía Limitada. Es propietario del parador de la bomba en Planeta Rica, Buenavista. Anterior dueño era Henry Loaiza, alias el Alacrán. Es accionista del DIN, equipo de fútbol, propietario de la finca Simba, etcétera, datos que ya tenemos. Una testigo bajo gravedad de juramento, Jaime Secreto, dice lo siguiente: en Chinolito, corregimiento de Sucre, que es una vereda ubicada en la carretera que conduce de Sincelejo a Cartagena por la vía de San Onofre, en ese hecho masacraron a 5 campesinos, los sacaron de sus viviendas. La orden la dio Joaquín García. Además allí estuvo Vladimir Campo y otros, Rodrigo Pelufo, y este último es el jefe de los paramilitares de Joaquín García y Javier Piedrahíta. Otra declaración en el mismo sentido, respecto de los grupos paramilitares, sus jefes son Javier Piedrahíta, Joaquín García, Salón Félix, Miguel Nule, están en la finca llamada Simba, tienen fusiles, etcétera. Otra declaración de un testigo que después asesinaron, Lorena, dice: yo realicé trabajos locativos en la finca Simba como obrero y observé varios hechos. Eso fue hace como 2 años. Había un campo de entrenamiento en la parte de atrás, motos, armas. Javier Piedrahíta es el administrador de la finca, pero se hace pasar por el dueño. El dueño es Fidel Castaño. Fiscalía General de la Nación, otro informe 002 de RTI. Dice exactamente lo mismo. Francisco Javier Piedrahíta, de origen antioqueño, testaferro de Henry Loaiza, amigo de los narcotraficantes Iván y Gustavo Mejía, paramilitar, el presidente de la Convivir Nuevo Amanecer, hasta que hay una orden de captura, pero extrañamente se escapa de un hospital, aparece registrado en los Estados Unidos en el denominado Buró de Prisiones, Francisco J. Piedrahíta, en 1992, y la Fiscalía en su respuesta final me dice que tiene un proceso inactivo por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cocaína, 1 tonelada, marihuana, hachís y metaculona. Y finalmente la confesión de Mancuso dice que efectivamente en el año 88 operaba Javier Piedrahíta como grupo de justicia privada en Buenavista, Córdoba. Y miren lo que dice esta grabación de la W. Si la podemos escuchar, señora Presidente. Yo tuve mucho negocio con el papá de ellos, con el papá de Álvaro Uribe y con el papá de Santiago. Tuve negocios con estos, no los admiro mucho a Álvaro, admiro mucho al hermano, y es unas personas demasiadamente honestas. ¿Usted ha conocido algún jefe paramilitar? El hombre por la televisión los conoció a todos. ¿Pero nunca se entrevistó con Carlos Castaño? Con Carlos Castaño yo tenía mucho negocio con toda la gente. Con Carlos Castaño me encontré varias veces con él porque el negocio mío ha sido compras de ganado en toda la zona, en toda la costa, y me encontré varias veces con él. ¿Por qué delito lo llevan a la cárcel? Me sindican de grupos armados, porque yo no tenía grupos armados, tenía una Convivir.
Bueno, pues reconoce una cercanía con la familia del presidente. Yo quise investigar eso, porque esto fue lo que suscitó la ira presidencial hace unos días. Y encontré este informe de inteligencia policial de la Policía de Antioquia, de la CIPOL 98, en donde dice: en el municipio de Yarumal durante los años 93 y 94 se creó un grupo de justicia privada autodenominado Los 12 Apóstoles, financiado por comerciantes del municipio, ya que para estos años en el municipio se había incrementado el índice delincuencial basado primordialmente en secuestros, extorsiones, boleteos. Hace un listado de quién eran los miembros del grupo y establece un señor Leonidas Pemberti Zapata con cédula de Yarumal y orden de captura tal. Y después este informe, que es de un proceso judicial, y el declarante es Albeiro Martínez Vergara, bajo gravedad de juramento, efectivamente dice: preguntado, ¿dónde se encuentran los 12 apóstoles que usted mencionó antes? Contestó: esa gente se encuentra protegida por el ejército. Leo Pemberti vive aquí donde una tía. No hace mucho estaba en Planeta Rica y en Coveñas trabajando de paramilitar con Javier Piedrahíta. Es decir, Leo Pemberti, el jefe, uno de los integrantes de los 12 apóstoles, trabajaba con este señor que ya su prontuario señalé. En la Defensoría del Pueblo, una queja de persona que conserva el secreto dice: en lo referente a la situación de violencia que vive el municipio de Yarumal, manifestó: vea, doctor, este tipo de muertes empezaron a ocurrir así de seguidito cuando estaba al mando del ejército aquí en Yarumal un capitán que le decían el capitán Represa, de apellido González Pérez. Le decían capitán Represa porque a unos muchachos, después de matarlos, los tiró a una represa. Dice él mismo, después respondió: los mayores responsables son el señor Miro Pérez, y no es que él sea muy rico. Lo que yo sé es que lo que él tiene es de un señor Javier Piedrahíta, narcotraficante, perteneciente al cartel de la costa y presidente de Convivir, agregaría yo. Lo que hace este señor Mira es administrarle sus bienes. En la declaración de una persona bajo reserva 002 ante la Fiscalía General de la Nación y gravedad de juramento se lee lo siguiente: preguntado, ¿usted ha oído mencionar a alguien llamado Javier Piedrahíta y qué relación ha tenido con este grupo? Se refiere a los 12 apóstoles. Contestó: se mencionó alguna vez que un señor de apellido Piedrahíta, que no le sé el nombre, que tiene fincas por Montería, yo no sé, fue el que le vendió los fusiles a ese grupo y que fue el que negoció con Rodrigo. Sigue otra declaración en la Dirección Regional de Fiscalías del señor antes mencionado en 1995. Preguntado, voluntariamente, ¿cómo era la situación de orden público en el municipio de Yarumal año 93? Contestó: yo me voy a ir un poco más atrás para hacer un aporte a la presente investigación. Cuando yo llegué a Yarumal en marzo del 90, empecé a oír hablar de que un capitán de la policía, quien apodaban Represa, en los años 88 y 89, había eliminado varias personas y las traía y las arrojaba a una represa del río, cerca a la carretera que de Yarumal conduce a Medellín. Él las arrojaba tanto que la represa la vaciaron y allí encontraron varios cadáveres. Esta la declaración la entrega el párroco de Yarumal, padre Palacios, acusado de ser integrante de los 12 apóstoles. Él mismo dice, el mismo párroco Palacios dice, preguntado, sírvase manifestar si las personas adelante relacionadas cuya muerte se le atribuye al grupo denominado los 12 apóstoles, y conoció algunas de estas. Contestó: Jesús María Valencia, no sé quién es o quién fue, si es que está muerto. Vicente Varela, le puedo decir de él que lo habían matado en la hacienda La Carolina, en los llanos del Cuiva, porque había ido a extorsionar con un grupo a los dueños y a los mayordomos.